Dios nos está llamando a todo ser humano. Pongamos atención a su voz y no endurezcamos el corazón, porque es para nuestro propio bien que Dios nos llama. Les voy a contar un poco de mi testimonio, y solo un poco, porque es mucho lo que tengo que decir, pero voy a decir muchas de las cosas que me pasaron, para que se den cuenta cómo Dios obra en el ser humano. Y hoy me siento con el privilegio de decirlo y de conocer de Dios. Antes no quería saber de Él, ni de la Biblia, ni de nada. Nunca en mi vida había abierto una Biblia. Y hoy me deleito en ella. Bueno, les voy a platicar. Estaba ocurriendo algo en mi vida que ni yo misma entendía. Yo decía palabras que no sabía por qué las decía. No lo entendía en ese momento. En Juan 13:7, Jesucristo le dice a Pedro: lo que yo hago no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y es así como hoy yo ya entiendo lo que me estaba pasando en aquel momento y lo que me sigue pasando. Hoy ya lo tengo muy claro. Entonces, en el año 2019, en noviembre para ser preciso, yo estaba platicando con una prima. Y como yo tenía 25 años de haber enviudado, no tenía ningún compromiso con nada ni con nadie, y me encontraba sola en mi casa. Mis hijos ya se habían ido de casa y estaba poniéndome de acuerdo con una prima porque me estaba invitando para ir a su casa allá en la Ciudad de México. Iba a ir yo a pasar unos días allá con ella. Pero le dije que iba a organizarme y que después me comunicaría con ella. Pero Dios tenía otros planes para mí. Entró el año 2020 y en marzo ocurrió algo en mi vida. A un lado de mi casa hay un terreno y de alguna manera me gustaba creer que ese terreno podía ser para mí, porque yo tengo una nieta y en aquel entonces tenía como 4 añitos, yo creo, más o menos. Sí, 4 años tenía. Y yo quería que ella tuviera espacio suficiente para correr, para que disfrutara aquí. Bueno, el caso es este. Yo me arrodillé y nunca había hecho eso. Yo creo que fue la primera vez que yo me arrodillé, sinceramente. Pero yo no entendía por qué lo hacía. Yo me arrodillé y clamé a Dios y oré y le dije: mi Señor. Y esas palabras también salían de mi boca sin que yo supiera por qué las estaba diciendo, porque como ya les dije, nunca había orado y tampoco nunca había abierto una Biblia. Y yo le dije: mi Señor, si es tu voluntad que ese terreno sea para mí, pon los medios, mi Señor, para que así sea. Y se lo dije con toda humildad, con toda sinceridad, con todo mi corazón. Y vean lo que pasó. Eso fue en marzo del 2020. El 15 de mayo llegó la respuesta a esa oración. El 15 de mayo del 2020 conocí a la persona que hoy es mi esposo. Y por medio de él es que Dios me hizo ese milagro. Cuando él llegó a mi vida, y lo voy a platicar rápidamente, en el momento en que yo conocí a mi esposo, lo primerito que salió de mi boca fue decirle, ya, porque estábamos entablando una plática aquí afuera de mi casa, en la banqueta de mi casa, y yo le dije: de una vez te digo que yo estoy buscando agradar a Dios. Y esas palabras tampoco sabía por qué las decía. El caso es que seguimos platicando. Y no había pasado una hora de estar platicando con él. Y eso pasó, no había pasado una hora de haber estado platicando con él, cuando me pregunta por qué está un terreno vacío a un lado de mi casa y por qué no me amplío para tener más espacio. Y yo le digo: ese terreno no es mío. Y le dije: ya tiene escrituras y todo, no es mío. Y él me dijo: ok, yo te lo voy a regalar. Y me quedé sorprendida,
que apenas 2 meses después Dios estaba contestando esa oración. Y en efecto, en agosto de ese mismo año, mi esposo me lo regaló. En ese entonces no éramos esposos todavía. Después de habernos conocido ese 15 de mayo, seguimos comunicándonos y empezamos a entablar una relación. Y en agosto me lo regaló, 23 de agosto de ese mismo año. Pasó un tiempo con una relación con él, pero esa relación no estaba bendecida por Dios. Yo había llevado una vida lejos de Dios. Y cuando el ser humano vive lejos de Dios, hace y dice lo que cree que es correcto. Pero hasta que no conoces a Dios te das cuenta que es correcto y que no lo es. Y él y yo llevamos una relación, ¿cómo les diré? Fornicaria. Porque cuando dos personas están teniendo relaciones sexuales y no hay la bendición de Dios ahí, no estás casado, entonces estás fornicando, estás pecando. Pero yo no sabía, no entendía, sabía que era malo de alguna manera, pero no sabía que era tan grave. El caso aquí es que empezaron a haber diferencias entre esa persona y yo, mi esposo y yo. En aquel entonces no era mi esposo. Y el caso es que nos separamos. En el transcurso de un año pasaron muchas cosas en mi vida. Una de ellas, que hubo luchas interminables dentro de mí. El bien y el mal ya estaban obrando. Dios me llamaba y Satanás quería retenerme en lo que yo todo el tiempo había hecho. Pero no lo entendía. Caí en una depresión tan grave, pero tan grave, al punto de la locura, que yo peleaba con Dios y le gritaba, porque yo pensaba que Dios quería matar a mi nieta. Y yo pensaba, y yo le gritaba desesperadamente, gritándole, llorando, que a mí me hiciera lo que quisiera, pero que a mi nieta no la tocara. Y hoy sé que esos pensamientos, eso que ocurría en mi cerebro, era Satanás quien estaba obrando para que yo dudara del amor y del poder de Dios. Hoy sé eso, pero no lo sabía. Y yo estaba tan al borde de la locura que no me bañaba por días. Mi casa era un chiquero. Me envolvía en las tinieblas. Pero en ese año ocurrió algo grande. Empecé a medicarme 6 meses, estuve medicada. Después de esos 6 meses, siguió transcurriendo el año. Y yo salí de esa depresión. Pero hoy sé que no fueron las pastillas quien me sacó de ahí, sino Dios. Y ahorita les voy a decir por qué. Y pasaron muchas cosas en ese año. Un año transcurrió. Y en ese año, Martín, mi esposo, se comunicaba conmigo. Y regresaba, iba y venía. Y seguíamos en esa relación que no era lícita. El caso es que en ese transcurso de año pasaron muchas cosas feas en mi vida. Un año después regresó mi esposo y quisimos entablar una relación seria. Y entonces yo le dije, vamos a hacer las cosas correctamente, porque Dios ya estaba obrando en mí, pero yo no sabía. De hecho, él y yo nos casamos en la intimidad de nuestra casa, en la sala, y nos prometimos fidelidad ante Dios. Y le dijimos que si él bendecía nuestro matrimonio, íbamos a estar con él. Pero aún no entendía muchas cosas. El caso es de que un año después regresó la depresión. Y me asusté tanto que mi hija me dijo, vamos a comprar las pastillas entonces para que no caigas en lo mismo. Y fuimos por las pastillas. Y yo recuerdo que como al tercer o cuarto día de estar tomando las pastillas,
Por la nada yo empecé a llorar, pero a llorar amargamente, me dolía el corazón y me sentía vacía, triste. Yo vivía sola, tenía muchos años viviendo sola. Y de repente empecé a orar sin saber por qué lo estaba haciendo. Y yo le dije, Señor, si tú me estás escuchando, por favor, pon paz en mi corazón. Yo no quiero tomar medicamentos, no quiero meter químicos en mi cuerpo. Por favor, si me escuchas, pon paz en mi corazón. Y antes de que yo terminara de orar, mi corazón se llenó de gozo. Recibí una paz tan grande que no entendía. Y tomé esas pastillas así como estaban comenzadas. 3 o 4 pastillas que me tomé. Las agarré y las tiré. Y eso pasó hace 4 años. 4 o 3 años, más o menos. 3 años y medio, 4, algo así. Y cuando tiré las pastillas, hasta el día de hoy no he vuelto a tomar un solo químico para sentirme bien. Dios puso paz en mi corazón y me iba dando entendimiento, pero yo aún no entendía. Estaba en el proceso. Estando en ese proceso, Satanás se presentó en mi casa 2 veces. Una vez estando acostada, empecé a sentir un terror tan grande. Mi piel se erizó y supe que era la presencia de Satanás. Pero como les dije, había cosas que no entendía en ese momento, pero hoy lo entiendo claro. Y yo en ese momento empecé a clamar el nombre de Jesucristo. Y le dije, por favor, ven, porque estaba aterrorizada, no sabía qué estaba pasando. En cuanto yo terminé de nombrar el nombre de Jesús, la presencia satánica se fue de mi casa. Y sentí un gozo tan grande. Y eso pasó en la madrugada. No recuerdo la fecha, pero fue en el transcurso de ese año. Y me quedé dormida como si no hubiera pasado nada, con una paz y una tranquilidad en mi corazón, como si no hubiera pasado nada. En otra ocasión, yo estaba acostada en el sofá de mi casa. Era noche, pero eran como las 7 o 8 de la noche más o menos. Yo estaba acostada y de repente sentí que alguien se sentó cerca de mi cabeza en el sofá. Sentí como se hundió el sofá y se me erizó la piel nuevamente y sentí un terror grande. Invoqué el nombre de Jesucristo, y cuando invoqué el nombre de Jesucristo, esa presencia se fue. Por eso sé, hoy con plena seguridad les puedo decir que fue Satanás quien estuvo aquí. Pero el nombre de Jesucristo tiene poder, y Él me libró, me salvó de esa presencia maléfica que le hace daño al ser humano. Pero también ocurrió algo bello. Yo he sentido muchas veces la presencia de Dios en mi casa, en mi corazón. Yo he sentido cómo mi ser se eleva de amor por Dios, porque sé que Dios me ama tanto que me quiere salvar, y te ama a ti también, te quiere salvar también a ti. Si escuchas su voz, respóndele, abre tu corazón y déjalo entrar. No quería llorar, pero es inevitable no hablar del amor de Dios sin que tu corazón se conmueva. Era un sábado, como a las 6 de la mañana. Yo estaba en la lucha de ir a la iglesia y no, porque yo no quería nada con Dios. Uno quiere los beneficios de Dios, pero no quiere los compromisos con Dios. Y yo me acuerdo que yo no quería ir a la iglesia. Yo peleaba con Dios y le decía que me dejara en paz. Y le decía, perdóname, pero déjame en paz, no quiero ir a la iglesia. Pero el Espíritu de Dios, que no sabía entonces que era su Espíritu, pero hoy lo sé, hacía que yo me levantara, me arreglara y me fuera a la iglesia, aún sin deseo, sin ganas. Y un sábado como a las 6 de la mañana,
Yo fui al baño, me levanté y fui al baño. En el momento que yo iba a sentarme para hacer mis necesidades, era tiempo de frío, era como marzo, abril, yo creo. Febrero, marzo, estaba fresco, hacía frío. El caso es que yo me ponía una bata caliente. Y cuando yo me estaba sentando para hacer mis necesidades, la cortina del baño se empezó a mecer de una manera rítmica. Yo pensé que con mi bata la había movido y que se dejaría de mover en cualquier momento. Pero yo me sorprendí de saber y de ver que la cortina no se dejaba de mover y no disminuía su movimiento. Estaba en un movimiento suave, muy suave, muy suave. Y yo me quedé extrañada y me quedé mirando a la cortina. Y de repente llegaron muchos pensamientos a mi mente. Y como la puerta de mi baño daba hacia afuera, estaba cerca la puerta de salida de mi casa, por la parte de atrás, que yo miraba el cielo. Y yo le dije, Señor, porque yo hablaba con Dios, pero no sabía por qué lo estaba haciendo. Y yo le dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué no? ¿Por qué? Yo sentía algo bien bonito en mi corazón, pero no entendía. Y le dije, ¿qué es esto? Y en mi corazón, en mi mente, oí la voz que Dios me dijo, tranquila, todo está bien. Y así como ese momento, he tenido muchos momentos de sentir la presencia de mi Señor en mi corazón, en mi casa. He visto su mano poderosa en mi vida. Y eso que yo disfruto hoy, me gustaría que tú lo disfrutaras, que tú supieras, que tú entendieras y que tú experimentaras la presencia del amor, del verdadero amor. Pasó ese año y exactamente yo me bauticé el 29 de mayo del 2021. Dios vino por mí y es literal, Él vino por mí porque yo no sabía por qué estaba actuando así. Yo llegué a la iglesia. Yo soy adventista del séptimo día. Yo sé que esa iglesia fue levantada por Dios, no por un hombre, sino por Dios. Y que la iglesia adventista tiene la verdad absoluta. Tristemente, la gran mayoría de los que pertenecen a la iglesia adventista no son hijos de Dios, porque sus hijos están fuera de ella. Sus hijos están en todas las denominaciones. Y ese será un tema que voy a platicarles después. El caso es de que yo me bauticé. Después del bautizo fue cuando pasó todo eso que les platico. Un año después, las cosas se estaban arreglando. Dios estaba obrando en mi casa, en mi persona, en la persona de mi esposo. Y un año exactamente, un año 2 meses más o menos, mi esposo también se bautizó. Que aún no éramos esposos, pero seguíamos en esa lucha que no entendíamos. Hoy Dios está trabajando con los dos. Hoy Dios está fortaleciendo este matrimonio. El noviembre 24 me casé por el civil del 2023 y noviembre 26 del mismo año me casé por la iglesia. Hoy entiendo que Dios quiere que hagamos las cosas correctamente para que Él nos pueda bendecir. Y hoy por hoy Él sigue obrando en nosotros. Si tú quieres conocer y sentir la presencia de Dios, ver su mano poderosa en ti, a partir de todo eso que pasó en mi vida, hay muchos milagros pequeños que, como les digo, sería cuestión de mucho tiempo para decírselos. Pero les voy a decir uno, dos. En una ocasión yo iba caminando por la calle y venía una jauría, parece que se dice jauría, de perros. Eran 2 o 3 perros, no recuerdo. Pero venían con toda la velocidad contra mí. Y mi corazón se paralizó de terror. Y yo en ese momento empecé a orar
Y le dije, Señor, por favor. Increíblemente, como algunos 3 metros antes de que llegaran a mí, esos perros se pararon en seco, pero como si se hubieran hecho estatuas. Y mi corazón se llenó de una paz tan grande. Y los perros se dieron la vuelta y se fueron, agarraron otra dirección. Y yo supe que fue Dios quien detuvo esos perros. En otra ocasión y durante toda mi vida, Dios ha multiplicado mi dinero. Aún con todos mis errores, porque soy un ser humano que se equivocó tantas veces, pero a partir de que conozco a Dios, Dios me ha ido enseñando que se puede dejar de equivocar las personas cuando le entregamos el corazón a Dios, porque Él es quien obra en nosotros, Él es quien hace que nosotros vivamos de otra manera. Y a pesar de todos mis errores, a pesar de todo lo que era, y digo era, porque Dios está obrando en mí, y eso ya es pasado. A pesar de todo eso, siempre quise obrar con justicia, siempre quise actuar de manera correcta. Y Dios bendecía mi vida. El poco dinero que me había quedado como pensión del papá de mis hijos, que era muy poco, Dios lo multiplicaba. Porque con ese dinero no solo me alcanzaba para todo en mi casa, sino que podía ahorrar, porque siempre he tenido la costumbre de ahorrar. Y aún así prestar a los demás cuando alguien requería de mi ayuda. Y todo eso era por la gracia y el poder de Dios. Y sobre todo por el amor infinito que Dios tiene con el ser humano. Pero más por sus hijos, porque los demás no quieren nada con Dios. Dios ama a todo ser humano, pero Él solo salvará a quienes estén dispuestos a entregar su corazón. Hay un versículo en Isaías 26:3 que dice, y eso me lo sugirió el pastor que me bautizó, porque yo me encontraba muy mal, porque fue una guerra espiritual que ocurría en mi corazón. Y él me sugirió este versículo y me dijo, Connie, ponte a escribir todas las veces que sean necesarias este versículo, hasta que tú sientas que Dios ha escuchado y que te ponga paz. Pero él me dijo, como si yo tuviera que escribir todo un cuaderno con ese versículo. Me dijo, hasta que sea necesario. Y yo recuerdo que no llevaba ni una hoja, porque era 1,5 páginas más o menos lo que lleva escrito. Pero yo me acuerdo que escribía ese versículo que dice, deja buscarlo mejor. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando uno persevera en la palabra de Dios, cuando uno persevera buscando a Dios, cuando uno persevera buscando hacer lo correcto, cuando uno persevera en el conocimiento, cuando uno persevera permitiendo que el Espíritu de Dios obre, Dios te habla tan claro y te hace saber, porque te pone esa paz en el corazón y te pone la seguridad de que Él te está escuchando y que Él te responde, porque yo he escuchado su voz, no audible, sino por medio del corazón, y sobre todo con hechos que Dios me ha mostrado, con milagros, que Él responde lo que yo le he pedido. Iba como 1,5 páginas y como les digo, lo estaba escribiendo con dolor, con desesperación, con tantas cosas que habían en mi corazón. Estaba en esa lucha espiritual. Iba como en 1,5 páginas cuando mi corazón se llenó de paz. Y hoy es clarito que Dios me dijo, te escuché. Y dejé de escribir. Y se lo platiqué al pastor. Y yo estaba tan emocionada de saber que Dios me había escuchado y me contestó. Y hoy confío en el Señor. Hoy me gusta poner mi oído para que Él pueda hablar. Y le pido que me enseñe cada vez más a amarlo, para poder hacer su voluntad.
porque yo no la puedo hacer sola. Yo necesito de su espíritu para poder hacer lo correcto, que es amarlo y obedecerle, porque Él me creó, Él te creó y Él quiere que tú le obedezcas, que le escuches. Dice Juan 13:7. Dice, no, perdón, dice, no apunté el versículo, pero dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Así que te pido, cuando está pasando desgracias a nuestra vida, es una manera de que Dios nos está hablando. Cuando el ser humano por su propia voluntad no se acerca a Dios y es hijo de Él, Dios hará todo lo que sea necesario para que le oigas, como lo hizo conmigo, que Él permitió que yo cayera en ese hoyo profundo. Él permitió que yo pasara por la depresión, Él permitió que yo viviera la soledad, Él permitió que yo estuviera separada de la familia, Él permitió tantas cosas para hacerme saber que solamente yo necesito de Él y nada más de Él. Hoy lo entiendo claro, y hoy sé que Dios unirá a mi familia. ¿Cuándo? No lo sé, porque todo es en el tiempo de Dios. Hoy sé que cuando uno busca a Dios con el corazón, Dios transforma tu ser y te regresa a tus hijos. Y eso es lo que quiero para ti. Quiero que experimentes su presencia. Quiero que experimentes el amor de Dios. Y que no solamente es experimentarlo, sino ponerlo en práctica. Decirle a los demás lo que ha hecho por ti, para que otras personas puedan ser bendecidas con tu testimonio, en este caso con el mío. Espero con todo mi corazón que le permitas entrar a Dios a tu corazón.